volvió la NASCAR este fin de semana. Y cuando digo volvió la NASCAR, me refiero a que volvió la Cup después de una semana de parón. Efectivamente, teníamos ese parón por la Semana Santa y la NASCAR volvió ni más ni menos que en uno de sus grandes circuitos, en uno de sus grandes circuitos, en uno de los trazados que más espectáculo da y que más atracción genera, como era Talladega, ¿no? Carrera caótica, carrera en donde puede ganar cualquier piloto y que por supuesto pues dio ese espectáculo tan particular de las carreras de draft. Bueno, pues una carrera que fue muy interesante, que nos dejó, vamos a decir, bueno, muchos puntos de los que hablar quizás y cositas interesantes que repasar. Y para ello, pues yo creo que lo más importante es que hagamos un pequeño resumen de lo que fue en sí la carrera, ¿no? Como siempre. Entonces, por aquí tengo yo el chuletario que siempre tenemos para este tipo de cosas, que hay gente que se piensa que bueno, lo recitamos todo así del tirón, pero no, evidentemente siempre hay que tener unos apuntes de lo que fue la carrera. Entonces, bueno, vamos a ir stage por stage, ¿vale? Y es que hay que decir que, bueno, pues la carrera en un super speedway como puede ser Talladega no esperas grandes sobresaltos, pero sí que esperas en algún momento de la carrera, sobre todo esperas un Big One, ¿vale? Aquellos que no sepan lo que es un Big One, pues un Big One es cuando estos típicos accidentes, cuando van todos en pelotón y de repente se choca uno y todos vienen por detrás y acaban como más de 10 coches estampados. Pues eso es un Big One. Esto es lo que te esperas un poco en una carrera como Talladega, ¿no? En una carrera de super speedway, pero la verdad que la salida fue limpia, con Zane Smith liderando, que fue el piloto que marcó la pole position, seguido por Kyle Busch. Y bueno, pues vimos esa famosa imagen, ¿no? De Talladega, donde se forman las cuatro líneas que además estáis viendo ahora en pantalla con esta foto que hemos puesto, y que es muy típico, Mario, porque es sobre todo cuando los pilotos tienden a ahorrar combustible, ¿no? Que es muy típico de Talladega, porque cuando vas a fondo, Mario, estas imágenes de cuatro en línea no se suelen ver. Uy, no te oímos, Mario. No sé si te ha muteado. Ahora. Sí, perdón. Digo que, bueno, no es lo habitual, pero sí que es cierto que es una imagen bastante bonita, ¿no? Ya que puestos a que van a ahorrar combustible, que al final las stages son lo que son, y yo ahí es donde no termino. Ahí, luego lo debatiremos yo creo un poco más en detalle, pero ahí es donde yo creo que falla las stages en Super Speedway, que el primer segmento suele ser mucho de ahorro, ¿no? Pero al final es eso, que nos deja por lo menos una imagen muy bonita, una imagen que no se ve en ningún otro tipo de carreras, y que, bueno, también los pilotos están peleando por posición. Si bien es cierto que buscan ahorrar combustible, también es cierto que, bueno, no quieren estar tampoco atrás del todo y que es una situación muy delicada. Hay que saber controlar muy bien no solo tu coche, sino cómo te coordinas con los demás para que eso no termine en accidente en ningún momento. Así es, y bueno, de hecho, tuvimos un primer stage muy tranquilo. ¿Por qué? Porque como dice Mario, ¿no? Con esa cuatro líneas fue un stage de ahorro, pero también en el primer stage no quieres acabar tu carrera en un Super Speedway, ¿no? Por lo tanto, suelen ser tranquilas, y no tuvimos ninguna bandera amarilla, salvo, bueno, el momento en el que se realizan las paradas en boxes. El primer stage eran 60 vueltas, alrededor de la 40 empezaron a entrar los pilotos en boxes. Chase Briscoe tuvo un trompo al salir del pit lane, pero vaya, no tuvo consecuencias, no hubo bandera amarilla, y el accidente vino en la vuelta 43 cuando otro grupo de pilotos entraba en boxes, Brad Keselowski entre ellos, y bueno, no se entendió muy bien Brad Keselowski con Kyle Busch. Kyle Busch impactó con el número 6 de RFK, lo que produjo un accidente entre ellos dos, y a la postre ese efecto dominó con Ryan Blaney, que se llevó la peor parte, pues sin tener nada que ver en el incidente, se tuvo que retirar de la carrera por daños. También muy mala suerte de Ryan Blaney, que además le vemos ahí en pantalla. De esto hablaremos ahora después y lo comentaremos. Bueno, hubo bandera amarilla, aprovecharon para parar, se relanzó la carrera de nuevo y otra bandera amarilla por un incidente en el que Denny Hamlin golpea la parte trasera de Christopher Bell, lo vamos a analizar también, y Christopher Bell se lleva por delante a Chris Buescher, los dos van al muro interior y tiene un golpe feísimo Chris Buescher muy perpendicular contra el muro, que también analizaremos ahora en adelante. De nuevo, se relanza la carrera y no da tiempo a mucho porque la verdad que había un par de vueltas. Kyle Larson aprovecha ese caos y se coloca el líder y gana el primer stage con Byron Stenhouse Jr., Chase Elliott y Bubba Wallace cerrando ese top 5 del primer stage. 22 cambios de líder y 13 pilotos distintos tomando el liderato de la carrera. El stage 2 inicia con Anthony Alfredo liderando brevemente, que se aprovechó pues de estas banderas amarillas finales que hubo en el stage para, bueno, ubicarse en una posición cómoda, y arrancó ahí. De hecho, estuvo varias vueltas por ahí al frente y liderando y bueno, dejándose ver el número 62. Pero bueno, pronto lo superaron Byron y Chastain y otros pilotos que estaban en lucha constante por esas primeras posiciones. Tuvimos paradas en verde, donde Kyle Busch entra muy pronto por un pinchazo y Anthony Alfredo también entra muy pronto y de hecho se queda fuera de la pelea.
Y hubo sanciones en boxes para Van Gisbergen, para Elliot, por exceso de velocidad. Y Nemechek también, John Hunter Nemechek trompeó, pero no causó bandera amarilla. Bubba Wallace al final consiguió ganar el segundo stage con ayuda de Cindric, y esto lo hablaremos, ya que adelanta a Logano en la última vuelta, lo que molestó muchísimo a Logano por no recibir ayuda de su compañero. O más bien, no por no recibirla, sino porque su compañero ayudó a un piloto rival. Pero bueno, Byron entró a boxes, por cierto, en esta bandera amarilla en el breakout, por así decirlo, de esta de este segundo stage. Entró en boxes para arreglar la dirección con el pit lane cerrado, lo cual provocó que se tuviera que ir al fondo. El stage final, con un final decisivo, por supuesto, inició con el dominio total de los Toyota, que además vimos prácticamente en formación todos los Toyotas del 23-11 y de Joe Gibbs Racing. Tuvimos cambio de líder a 27 vueltas del final, con Logano, que se puso al frente con ayuda de Cena Smith, superando a Ty Gibbs, y comenzó en ese momento el ciclo final de las paradas. Y es que, vaya, todos los Toyota entraron juntos antes que nadie, se esperaba que pudieran salir delante, y ocurrieron varias cosas muy interesantes. Y es que cuando vuelven a pista los Chevrolet, los Ford, donde estaban Austin Cindric, Rochastain y compañía, los Toyota, el grupo de los Toyota, vienen muy rápido, pero se encuentran con un Chastain que no quiere dejarles pasar, que les hace un block muy feo y hasta el punto de ser peligroso, lo cual hace que los Toyota tengan que bajar mucho la velocidad y no lleguen al punto de poder igualarse con los Cindric, Logano y compañía. Aquí se da la situación de que entramos en una batalla final con Byron liderando y con Ryan Preece abriéndose paso, pero se produce el duelo cerrado entre Ryan Preece y Austin Cindric, que, bueno, empujados por Larson y Byron respectivamente. Al final tuvimos foto finish, donde Cindric ganó a Ryan Preece por tan solo 0,22 segundos, logrando su primera victoria del año, el pase automático a los playoffs, y además la que sería su tercera victoria de su trayectoria. Hubo descalificaciones, que esto también hay que decirlo, porque Ryan Preece, que queda segundo, fue descalificado por anomalías en su spoiler. También Joey Logano, que era el top 5, por lo tanto el top 5 final fue Cindric primero, Larson segundo, Byron tercero, Noah Gragson cuarto y Chase Elliott quinto. Mario, como decimos, mucho que comentar, porque aunque fue una carrera tranquila, yo creo que tuvo cosas muy interesantes, así que te doy pie y vía libre a que tú hables de un poco tus claves y luego vamos analizando en detalle. Vale, bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Yo creo que lo más llamativo de la carrera, y no por ello más espectacular, es precisamente el final, ¿no? Yo no recuerdo, desde que introdujeron el Next Gen, y mira que ha llovido ya desde entonces, hemos tenido 6 carreras por año en carreras de draft, un final con tan pocos ataques. Hemos visto finales muy malos, hemos visto finales marcados por un caution, hemos visto finales en donde un piloto se ha escapado porque ha habido un accidente detrás, pero no he visto un final tan poco movido, quizás hasta su última llegada a meta, ¿no? Y eso a mí me deja un poco frío. Y por supuesto los fans también, ¿no? Creo que ha habido bastantes críticas en Estados Unidos al Next Gen, un poco por cómo se ha desarrollado este final, por cómo apenas deja a este coche lanzar un ataque en solitario. Y sí que es cierto que a lo mejor eso con generaciones anteriores sí que lo veíamos, ¿no? Pues sí que es cierto que la generación 6 de los coches de NASCAR se despidió con finales como aquella carrera en donde Stenhouse cruza la meta con el coche trompeado, el paralelo creo que era, no recuerdo quién fue, creo que fue Ryan Blaney con Aric Almirola un año, bueno, en fin, un montón de finales polémicos, accidentados y mucho más emocionantes que lo que vivimos el otro día, ¿no? Creo que es eso, reaviva un poco el debate sobre hasta qué punto este coche está bien preparado para los finales de Super Speedway. A mí me sigue pareciendo que es un muy buen coche, porque igual que hemos tenido hemos tenido otros que han sido muy buenos, sin ir más lejos, el de Atlanta el año pasado, o el de Daytona. Bueno, el año pasado yo creo que ya tuvimos cositas interesantes. La victoria de Cindric en esa Daytona 500, que fue la primera carrera de este coche en Super Speedway. Yo creo que en general da buenas carreras, pero sí que es cierto que este final me ha dejado un poco frío, ¿no? Porque es eso. Tanto Larson como Byron en ese segundo puesto de cada fila, ninguno se decantó por el ataque. Y al final es eso, se descafeina un poco un final. Yo contentísimo, por supuesto, con esa victoria de Austin Cindric, con ese tercer triunfo de su carrera. Pero bueno, en materia de espectáculo sí que es cierto que el Next Gen, de nuevo, si las carreras anteriores no eran suficientes, se vuelve a ver un poco en entredicho, ¿no? Sí que es cierto que hay voces ya que piden cambios que metan cosas nuevas.
Sí, la verdad que fue un poco extraña, ¿no? Extraño el final, ¿no, Mario? Porque a medida que nos íbamos acercando al final, una cosa, yo esperaba que los Toyota estuviesen ahí. Es cierto que lo de Rochastain les frenó mucho, pero aún incluso sin tener el block, vamos a decir, de Rochastain, creo que tampoco hubiesen estado en la pelea, no se hubiesen conseguido meter ahí delante, o sea que tampoco creo que Rochastain fuese, el movimiento de Rochastain fuese crucial en este punto. Pero luego, a pesar de todo eso, a mí lo que más frío me dejó, y coincido contigo y prácticamente con todos los críticos, con todos los que critican la situación, es la cierta, vamos a decir, bueno, se conformaron, ¿no? La cierta conformidad que tuvieron en Hendrick, tanto Larson y Byron, con esa segunda posición de cada línea, ¿no? Yo espero, y quiero decir, no es que se encuentren en una posición de segunda posición de línea a 5 vueltas del final, no, es que a 15, 20 vueltas del final estaban en esta situación. Entonces, puedes trabajar de alguna manera, Mario, y esto hay 1000 maneras de conseguirlo, para ponerte a trabajar juntos y luchar juntos por una victoria. Y no, prefirieron ayudar uno a Ryan Preece y el otro a Austin Cindric que ayudarse entre sí mismos para intentar luchar por la victoria, ¿no? Entonces fue como que todos se conformaron con esas últimas vueltas y como que nadie quería luchar por esas primeras posiciones de cada una de las líneas. Pero bueno.